presidente López Obrador, antes de concluir su conferencia de prensa mañanera, respondió a los cuestionamientos de un periodista extranjero, de un reportero que asegura radicar en Washington, D.C., pero que pues es de origen británico. Este reportero no dio su nombre, pero salió ahí a recriminarle, a reprocharle al presidente López Obrador que cada vez más personas siguen dejando México para instalarse en Estados Unidos, y esto dice el reportero, ante la crisis económica por la pandemia, y que según él, muchos no tienen fe en sus políticas para evitar el éxodo. Yo en ese momento me cuestioné muchas cosas, situaciones que planteé después de la conferencia de prensa mañanera. Dije, bueno, oye, muchachón, pues si tienes este tipo de cuestionamientos, ¿has pensado tú en también en también cuestionar la política migratoria de los Estados Unidos? Porque hablaba de precisamente la tragedia en San Antonio, este reportero. Dije, bueno, pues si tiene tan cerca ya Biden, ¿ya le preguntó a Joe Biden sobre esta tragedia? ¿Ya le hizo algún tipo de cuestionamiento sobre pues la política migratoria de los Estados Unidos, sobre la crisis económica que vivimos acá en Estados Unidos? Porque, mire, es hasta también de ingenuidad, de darse también pues unas ideas muy bobas, el pensar que no van a emigrar personas de un país que está todavía en vías de desarrollo a uno de los países con mayor desarrollo del mundo, una de las principales economías, o la que ha sido considerada la principal economía del mundo durante tanto tiempo, y que es los Estados Unidos, ¿no? Es verdaderamente ridículo, pero bueno, aquí este reportero se lo quiso echar todo a la mochila de López Obrador, y mire, sin ánimos de defender al presidente, que decir la neta del planeta, le respondió de manera pues excelente, ¿no? Magistral. Le dijo que si bien es cierto están atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre con los programas sociales, pues de todas formas hay rezagos y pobreza, y resulta atractivo trabajar en los Estados Unidos, pues hay una diferencia de hasta 10 veces en los salarios. Yo le cuestionaría a este cuate, bueno, ¿verdaderamente cree él que en 4 años ya un gobierno va a poder destruir la pobreza? Si a los chinos les tomó décadas acabar con la pobreza extrema que tenían, ¿no? Imagínense, este cuate cree que en 4 años ya tuvo que haber terminado con la pobreza, y que ahí es culpa todo de López Obrador. El presidente López Obrador tajantemente dice que no tienen trabajadores en Estados Unidos y que eso no lo quieren aceptar, que desde hace mucho tiempo le apuestan a la ilegalidad porque pagan menos y los pueden correr cuando les dé la gana, y que en todo caso, señor reportero, pues eso es lo que tienen que atender. Por eso es que le quiero dar la bienvenida a una amiga, corresponsal, periodista, que creo tiene una pues forma de analizar las cosas muy distinta, una forma mucho más centrada, más social, más clara, y no haría este tipo de cuestionamientos sin ningún tipo de fundamento en una conferencia de prensa. Por supuesto que me refiero a Lina Duarte, quien es señora reportera, señora corresponsal, señora periodista. ¿Cómo te va, querida Lina? ¿Qué andas haciendo? Hola, querido Toño, pues gracias por esa presentación. Ya estamos de vuelta. La gente vuelve a preguntarme en redes sociales si sigo en Colombia, si estoy en Brasil. Estoy aquí en la Ciudad de México con estos temas, ¿no? Que creo que tú sabes, a mí me encanta como profundizar, ¿no? En estos debates, más allá de lo simplista que a veces parece ser, ¿no? Del tema de migración, cuando en realidad creo que las causas, ¿no? De todos estos problemas no son del 2018, no son ni siquiera del 2012, 2006, tienen raíces estructurales, y obviamente esta crisis de la que comentas, Toño, es brutal, ¿no? Este tema del empleo que nos atraviesa también a ti, a mí, a Vicente, creo que este espacio está muy marcado por el tema también migrante, ¿no? Que es un poco cómo va enlazado el tema del empleo en Estados Unidos. Primero las restricciones, y por eso digo que hay que ir muchos pasos atrás en esto. Primero hay que pensar por qué la gente está migrando, ¿no? Muchas veces lo he dicho, Estados Unidos tiene mucha de esta responsabilidad en la región, con tratados de libre comercio que despojaron a los campesinos de sus territorios, a los mismos pobladores, la violencia en contra del narco, decían ellos, ¿no? La
guerra contra las drogas, cuando en realidad pues se metió en una guerra civil a países como Colombia, como México, en el caso de armar a las oposiciones en la guerra civil en El Salvador, golpes de Estado en Brasil, intentos de golpe de Estado en Venezuela, golpe de Estado en Honduras, ¿no? Es decir, hay un proceso y hay muchas explicaciones de por qué la gente migra y luego cuando quieren llegar a Estados Unidos les cierran la puerta en la cara a través de procesos, además de clasistas, racistas, para ingresar al territorio, pero en momentos claves nos dimos cuenta que la mano de obra migrante, que además migrantes fueron quienes fundaron Estados Unidos, además de un genocidio, ¿no? De los pueblos originarios, de la esclavitud y hoy de la explotación también de esa mano migrante, pues ahora lo que vemos es cómo en periodos especiales, ¿no? Como fue la pandemia, entonces sí se les llamó trabajadores esenciales, ¿no? Este cinismo con el que Estados Unidos siempre trata a los otros, ¿no? A quienes en este caso, pues también yo lo he dicho, no todos y todas las que están en Estados Unidos cruzaron la frontera en mucho de ese territorio, la frontera nos cruzó, Toño, hay que tenerlo bien presente y hay, claro, una deficiencia también en el caso de Estados Unidos, han presentado dos fenómenos claves en este proceso, uno tiene que ver con el fenómeno de la pandemia, en donde obviamente los sectores hospitalarios, los sectores incluso también restaurantes, ¿no? De estos servicios, pues han buscado, pues mucha gente ahora se cocina en casa, ya no acude a estos lugares. En el tema de los hospitales, pues muchos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, no solamente han renunciado por las condiciones precarias, sino pues también han ido a buscar a otros lugares o incluso pues también es claro, muchos y muchas han fallecido. Entonces hay un déficit ahí que no ha logrado ser llenado y otro que es un fenómeno también importante que dado este privilegio que muchas y muchos estadounidenses han tenido de trabajar desde casa, pues han renunciado de forma masiva a muchas empresas. Incluso pues se hablaba en el mes pasado de 4.5 millones de personas que renunciaron tan solo en el mes de marzo. ¿No? Es algo, son dos fenómenos interesantes que hay que tener claros y que aún así en Estados Unidos no se logra cambiar esta política migratoria clasista, racista, ¿no? Que responde pues simplemente a eso, porque si hay una necesidad de vacantes, si hay una necesidad de aportar, ¿no? Incluso lo que ellos dicen, el sueño americano pues se construye con todas estas manos que vienen desde varias latitudes y aún así no está dispuesto Estados Unidos a documentar a millones de personas que de por sí ya están aportando a su economía, que están aportando a la construcción de ese mal llamado sueño americano, porque ya vimos que entre tantas balas, entre tanta desigualdad, pobreza, pues no necesariamente es un sueño, parece más una pesadilla. Entonces, creo que este fenómeno de la condición laboral tendría que ser abordado desde otro enfoque y que pues obviamente las élites estadounidenses, sus representantes, sus senadores no están dispuestos y dispuestas a abrirle el campo laboral a personas que viven en condiciones precarias, que insisto que ya están aportando a la economía de Estados Unidos y aún así no son capaces de darles documentos, querido Toño. Le voy a pedir a don David que nos grabe para